Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sendero a la Nada. Hoy vamos a hacer un programa diferente, ya que bueno, tenemos a un compañero con el que hemos colaborado ya en varias ocasiones, es un compañero nuestro, alumno y alguien que colabora y que llevamos años con él, un amigo. Hola Iván, ¿qué tal? Hola Iván. Hola Ángeles, hola Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar aquí también por poder hacer este podcast de presentación del canal de audiolibros. Sí, a eso es a lo que íbamos a presentar hoy, ¿no? Bueno, estuvo pensando Iván, esto fue una idea de Iván, de hacer audiolibros de libros espirituales, libros que vayan en consonancia con la forma que tenemos nosotros de enfocar la espiritualidad, de cómo la trabajamos y la entendemos y la vivimos. Y también con la idea de libros que algunos de ellos que también sean algo desconocidos o incluso descatalogados, libros que es difícil de encontrar y bueno, pues está en lo que también vamos a estar trabajando o fundamentalmente va a estar trabajando Iván, ¿no? Que es el que hace los audiolibros, que tiene muy buena voz Sí. y muy buena dicción, así que además se hace muy agradable Y el ya ha escucharlo. colaborado con nosotros en 3 ocasiones anteriormente. Sí, porque bueno, el primer podcast que hicimos de Primero, todos, el de la iniciación a Ananosis, la gnosis y tal, que fue el primero de todos, el primer sendero a la nada, sí. fue con Iván, que lo presentó. También el de los El sueños, segundo, De que los fue de los sueños, sueños, sí, y el sí. de luego, y Gurdjieff luego el de y Gurdjieff, Moraviev. sí, que fue así también que Sí, tuvo y su polémica el del también. aniversario del canal también, hicimos juntos. Ah, Cierto, es cierto. verdad, es Sí, verdad. sí, Que sí. por cierto, el mes que viene, o sea, ya para la semana que viene, ya estamos en el segundo aniversario. Sí, Así que también estás tenemos invitado dos si te años. apetece. Pues Que sí, hagamos así un estaría genial que programa pudiéramos hacer otro conmemorando el segundo aniversario. El primero fuimos ahí haciendo un podcast por semana y fue la verdad que un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque estar ahí durante todas las semanas y tal. Este año también habéis hecho un montón, pero bueno, las circunstancias de la mudanza y esto lo han complicado un poco más. Pero bueno, que en 2 años, ¿cuántos podcasts llevamos en el canal? 92. Más Como algunos senderos a la anexos. nada. Sí, o sea, Sí. Sendero a la Nada hay 92. Este sería el 93 ya, ¿no? Entonces, quiere decir, sí, 92. Sí, porque la semana pasada fue el 92, si no recuerdo mal. Entonces, ahora este será el 93. Y aparte también Hay más programas sí, colgados. bueno, Típico. clases que hemos grabado, cosas que hemos hecho, alguna cosa más aparte, como anexo, Sí. que también hemos colgado en YouTube y tal. Y sí, sí, todavía son unas ciento y pico, sí. 105, 106 creo. Mm. Entonces, sí, sí, llevamos 2 años y bueno, estamos intentando estar cada semana. Pero bueno, Iván, vamos a hablar de un poco de este programa de Venga. audiolibros. Dinos Sí. cómo se titula, bueno, y cuéntanos un poco en qué consiste o de qué forma lo enfocas y dinos. Sí, bueno, a ver, esta idea se me ocurrió principalmente porque ya desde hacía un tiempo pues tenía como la necesidad de encontrar alguna forma para poder contribuir, ¿no? Y las circunstancias son las que son, llevamos un tiempo estando en casa, confinados, además se sumaba que vosotros os marchabais de Tarragona, ¿no? Entonces yo tenía ganas también de poder hacer alguna cosa. Y se me ocurrió todo esto al principio porque he adquirido una colección de mitología griega, entonces pensé en que esto sería muy interesante hacer un formato, ¿no? De audiolibros donde se diera a conocer un poco todo el simbolismo que hay detrás de los mitos griegos y para acercarlo un poco pues, a aquellas personas que les pueda interesar. Y de ahí pues salté a que, bueno, no solo se tenía que reducir a esto, ¿no? Sino que realmente también se podrían hacer grabaciones de libros que para nosotros sean importantes y que estén colgados en la nube, en ebooks. Esto lo pone al alcance de todas las personas que puedan estar interesadas en escucharlo. Y bueno, pues esto, una cosa me llevó a la otra, fue hablarlo con vosotros y ver que un libro muy bueno para arrancar todo esto era el de María Toscano y Germán Ancochea, el de Iniciación a la Iniciación. Entonces, pues bueno, es el primero que he subido y bueno, a mí la verdad es que yo ya lo había leído por recomendación vuestra y volverlo a leer ha sido un gustazo porque realmente es un libro muy, muy bueno muy, muy introductorio también, pero para nada simple, ¿no? Porque explica cosas que son muy esenciales y,
y realmente le da un valor a todo lo que es la iniciación solo desde la perspectiva de las tradiciones occidentales en este caso, pero le da un valor muy grande a lo que es, ¿no? Y sobre todo nos da algo que es de lo que carecemos quizá más, ¿no? En este momento en que estamos todos, ¿no? Que es el discernimiento, el poder entender realmente cuál es el fin, por decirlo de alguna forma, ¿no? de recibir una enseñanza espiritual, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Si queréis, podemos comentar un poco por encima solo, ¿no? Para Sí, aquellos que no lo han escuchado. Sí, bueno, antes de comentar, Iván, para los que no conozcan la obra de María Toscano y Germán Ancochea, es un matrimonio, bueno, Germán Ancochea falleció en 2013, pero es un matrimonio que en conjunto han escrito varios libros sobre espiritualidad, tienen un libro también sobre el simbolismo de los números, también sobre el neoplatonismo también y mística neoplatónica también tienen alguna obra escrita, han escrito también sobre místicas cristianas, durante la trayectoria de la cristiandad, ¿no? De toda la historia de la cristiandad, las místicas que ha habido. Entonces tienen varias obras, también una obra que habla directamente de cómo se entiende lo que es Dios. Que se titula algo así como ¿qué es Dios cuando decimos Dios? O algo así parecido, ¿no? Ahora no recuerdo el título porque no lo tengo aquí enfrente. Pero esto es un matrimonio que bueno, tenían como el mismo anhelo espiritual, las mismas inquietudes. Él había sido consejero delegado de Telefónica, había tenido un alto cargo en Telefónica, pero eso no le impidió que pudiera pues poder escribir y hacer su contribución a nivel literario. Y María Toscano, licenciada en filosofía y ha estado en varias universidades impartiendo cátedras, incluso como catedrática, impartiendo clases, ¿no? sobre filosofía, historia de la filosofía y demás. Y bueno, entonces pues era algo que tenían en común el estudio de los estudios tradicionales, sobre todo lo que es el estudio de las religiones comparadas, porque el libro, Iván, el de iniciación de la iniciación, también es un poco eso, ¿no? Un poco de tradiciones comparadas, religiones comparadas en el contexto occidental, como bien decías, pero nos hace como una comparativa también, ¿no? De lo que son estas tradiciones, lo que tienen en común. Sí, esto es lo que aborda principalmente en el capítulo 3. Ahí lo que hace es profundizar en los misterios egipcios, en los misterios de Eleusis, de Mitra, el pitagorismo, los esenios, luego se mete en la cábala, cristianismo, islam, en la tradición alquímica también. Entonces te hace ahí todo un recorrido que realmente pues le da muchísimo valor a la obra. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 son dos capítulos más bien introductorios, ¿no? Pero que también deja muy claro lo que es la iniciación, el concepto del ser, qué es la realización, ¿no? del ser humano. A mí una cosa que me gustó del primer capítulo fue, bueno, en todo el libro en general, ¿no? Pero en el primer capítulo, que todo el tiempo con párrafos bastante breves está describiendo lo que es la iniciación y además siempre llevándote a otros autores que, pues, desde un Eliade a un Henry Corbin sí, exactamente, Durkheim, es decir, a autores que además, pues, que están, digamos, consagrados en este tipo de estudios y bueno, pues hacer una definición muy clara de lo que es la iniciación y está muy bien, ¿no? Porque es algo muy difuso. Nosotros hemos dedicado varios podcasts a hablar de lo que es la iniciación y demás, y es que por eso, porque es un concepto como que es a lo mejor un poco difuso, o tal como entendemos hoy en día las cosas, ¿no? Como se entienden, pues es un poco difícil acceder a eso. Entonces, claro, el explicarlo, y además en este libro lo encontramos de una forma bastante clara. Así que si buscáis los podcasts que tenemos sobre la iniciación y leéis el libro, pues ya tenéis una visión un poco más amplia de lo que es, ¿no? Perdona, que te he cortado antes, continúa. No, sí, es algo que tenía muchas ganas también de comentar. La abundancia, ¿no? En todas las citas que hay, haciendo referencia a grandes referentes para la tradición, de todos los que has mencionado. Añadiría a René Guénon, porque también cita muchísimas obras suyas. Y también algo que me quedó ahí como una espinita clavada fue el que, claro, para poder hacer del audiolibro algo más fácil de escuchar, pues yo necesariamente tuve que decidir el omitir, ¿no? Todas las citas, pero hay citas de muchísimos autores importantes, los que hemos mencionado y otros. También hay muchísimas citas del texto sagrado de la Biblia.
y eso lo que nos permite es darle pues una profundidad al gran mensaje que nos da, porque pues muchas veces es de lo que carecemos. A mí lo que también me gustó mucho fue el capítulo 4. O sea, ¿qué pasa? Que en el capítulo 3, al hacerte todo este recorrido por las distintas tradiciones, lo que hace es añadirle valor. Para mí, en el 4 lo que hace es desarrollar todo el valor que le da, ¿no? Y ponerlo en la tierra. Es decir, vale, ahora sabemos todo esto, estamos como estamos, tenemos anhelo espiritual, ¿qué sucede cuando aparece esa sequedad, ¿no? Entonces ahí es lo que desarrolla en el primer epígrafe, en el drama del buscador, ¿no? Que al principio, cuando uno pues tiene búsqueda espiritual, pues todo parece ir de perlas, ¿no? Hay comprensión, hay experiencias, hay sensaciones, hay sensación también de liberación de ciertos estados psicológicos, del ego, y de repente todo esto se queda como cortado, quebrado, ¿no? Entonces ahí es lo que desarrolla en esa parte. Habla también de las pruebas, de la muerte, de la figura del maestro, ¿no? Como transmisor de la enseñanza, ya en un grado más profundo, ¿no? Quizá una enseñanza ya esotérica, porque pues ahí el conocimiento que se da es un conocimiento íntimo y profundo. Y en el capítulo 5, pues bueno, es como una especie de... Para cerrar el libro, ¿no? Te habla del trabajo pre y post-iniciático. Es un capítulo que está muy bien también porque pone muchas cosas en su sitio y también aborda, sin meterse demasiado, en lo que es la astrología, el tarot, la figura del árbol de la vida, el arte sagrado, que son temáticas pues muy importantes, pero que él ya mismo dice que no va a desarrollar con profundidad porque no es el objeto del libro, sino que simplemente pues hará como unos pequeños apartados, ¿no? Para cerrar el libro y ver que todo está relacionado. No, sí, es eso, es muy, muy interesante. Perdón, Ángeles, creo que ibas a comentar algo, ¿no? Bueno, sí, no, decir que realmente que es muy lógico, ¿no? Que un libro dedicado a la iniciación, ¿no? O iniciación a la iniciación, ¿no? Termine hablando de los símbolos. Y además ese quinto capítulo es que un apartado del quinto capítulo es despertando el conocimiento. Y justo cuando habla de despertar al conocimiento es cuando habla del símbolo. Habla de, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Del arte sagrado, de la astrología, del tarot, del árbol de la vida, etc. Es muy interesante porque realmente una de las cosas, de las realidades más importantes dentro de este camino espiritual es que es el desarrollo de la imaginación creadora cuando es realmente lo que implica ese despertar al conocimiento. Cuando esos símbolos, esas formas se convierten en puertas, se convierten en llaves que nos van a permitir penetrar en una realidad trascendente que está más allá de la misma forma, pero aún así utilizando la forma. Por eso digo que aquí lo dice despertando el conocimiento y a partir de ahí habla del símbolo. Estamos hablando entonces de introducirse en ese mundo de la imaginación creadora, ¿no? Algo que hemos tratado también pues, en algunos otros podcasts. Sí, incluido el de sueños también, el de sueños como los viajes imaginados y demás. Es cierto, es que, claro, cuando hablamos de la conciencia simbólica o de generar esa conciencia simbólica, de ese cambio de percepción, ¿no? de lo que es la propia existencia, de lo que es lo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro interior, es que es como tú comentas, ¿no? Está muy bien traído el hablar del símbolo porque el estudio del símbolo y la percepción simbólica ya es un indicativo de que estás empezando también a espiritualizar tu mirada y es también una invitación a seguir espiritualizándola. De que más allá de ver una grafía o de ver un dibujo o, ¿no? una obra pictórica, por ejemplo, en donde vemos una serie de pueden ser escenas mitológicas o puede ser un círculo o una cruz, más allá de ver simplemente una representación sino de también percibir la propia presencia en el mismo símbolo con su propio significado, su propia profundidad y entonces de esta manera pues empezar a mirar de otra forma, ¿no? Mirar de otro modo las cosas en general y de este modo pues sí, el despertar de la conciencia simbólica es fundamental, está muy bien traído cuando además el quinto capítulo, por cierto, es el último capítulo de la obra. Uh-huh. y es un buen cierre en este sentido, ¿no?
Sí, estuvimos comentando también en algún momento hacer el audiolibro, la introducción que se contiene en el diccionario de los símbolos que utilizamos nosotros, que es el de Jean Chevalier y Alain Guibrand, que no leía bien. Y claro, esto sí, es lo que comentamos también cuando hicimos el podcast de los sueños, ¿no? Esto nos da la oportunidad de alimentar muchísimo nuestra vida interior. Si nosotros ejercitamos un poco ese músculo del de acordarse de lo que soñamos y luego también lo pulimos con la interpretación simbólica que nos revelan estos símbolos, pues de eso podemos extraer un mensaje. Esto nos lo llevamos a nuestra vida diaria y observamos, y muchas veces se dan oportunidades de relacionar cosas y eso alimenta muchísimo nuestra vida interior, y creo que es pues algo que está muy bien hacer. Pues sí, la verdad que es algo importante, porque comentabas hace un momento, ¿no?, la parte en que comentan en el libro también de esa sequedad que aparece en el camino posterior a ese iniciar, ¿no? Cuando uno inicia es como que si te llevasen en volandas, ¿no? La divinidad es como si de repente te descubriese y te diese regalos, ¿no? Se puede decir así, con experiencias, con sueños, con estados internos, con sensaciones, como tú has comentado también. Y no está como conectado. Pero claro, eso es como decir, vale, te enseñamos el caramelo para que veas lo que es esto, pero ahora te lo tienes que currar tú, ahora lo tienes que trabajar. Entonces eso desaparece. Todo eso llega un momento en que desaparece y se entra en una sequedad, en un vacío realmente desconcertante. Es duro, pero es desconcertante, porque dices, pero a ver, lo anterior me lo he inventado o qué pasa, ¿no? ¿Qué he hecho de mal para que ahora de repente para perderlo todo? Y claro, no nos damos cuenta de que no es que hayamos perdido algo, sino que aún no lo hemos conseguido. Aquello eran regalos, ¿no? Eran como caramelos para engancharnos de alguna manera, ¿no? Para picarnos. Pero ahora tenemos que hacerlo nosotros. Y una de las cosas que quizás nos ayudan mucho, ¿no?, a pasar, a avanzar en ese camino que de repente se vuelve árido, que es la aridez, no es nada más y nada menos que la manifestación de nuestro estado interior real. No tenemos nada construido. ¿Cómo vamos a tener constantemente experiencias o conexión? No hay esa construcción, eso hay que crearlo. Entonces, una de las cosas que creemos nosotros bastante firmemente cada vez más que ayuda en ese camino es el conocimiento del símbolo. El conocimiento del símbolo que te va a permitir recrear esos mundos imaginales, siendo consciente de que el mundo imaginal, lógicamente, es un barzak, es decir, es un istmo, es decir, es un puente. Un mundo intermedio. Un mundo intermedio que te va a permitir conectar con lo espiritual, propiamente dicho. Pero a veces hay como cierto rechazo a ciertas formas imaginales. Por ejemplo, ahora parece como que vamos a decir, la comunidad más académica, más estudiosa, incluso la comunidad más religiosa organizativamente, es decir, cristianismo, etcétera, parece que se está abriendo un poquito más a esas otras formas que han desarrollado esa imaginación y esa forma de acercarse al espíritu de formas paralelas o alternativas, como pueden ser, lo nombran muy bien en el libro, porque incluye la forma oficial, que puede ser cristianismo, islam, judaísmo, en Occidente, pero luego después abarca la cábala, abarca la astrología, abarca el tarot, abarca la alquimia. Entonces todo eso son formas imaginales creadas paralelamente a las oficiales, que han recreado muchísimo la imaginación, muchísimo, y que hasta no hace mucho se consideraban algo como de raros o de no sé, gente no aceptada, o que no sé, aunque no... Sí, como algo que no era realista, ¿no? Que no sí, era... como un poco de la imaginación, ¿no? Como fantasioso, ¿no? Como algo fantasioso que no tiene valor. Y sin embargo ahora se está reconociendo el valor intrínseco, el valor profundo que tienen esas formas para desarrollar toda una simbología, una mitología también, unas formas que son tan válidas como esas otras formas aceptadas oficialmente y que nos van a ayudar pues realmente a conectar con lo espiritual. Por eso digo que la imaginación creadora, esas formas, el estudio realmente del símbolo, ya sea un lenguaje determinado como puede ser el tarot o otro lenguaje determinado como puede ser la alquimia o la cábala, nos va a dar una riqueza intensísima para que cuando pasemos por esos estados de aridez
eso sea como una especie de salvavidas en el que apoyarnos y continuar en este camino. Y hay una cosa que a nivel, digamos, más práctico, ¿no? A la hora de cómo estamos en la vida, con desarrollar esa conciencia simbólica, algo tan sencillo como cuando que estamos por la calle, según qué elementos vemos en la calle, que nos recuerden a un atributo de la divinidad, a qué significa, por ejemplo, cuando estamos en un parque y vemos un árbol, qué significado tiene el árbol, qué símbolo tiene el árbol, no de una forma, vamos a decir, forzada, sino al ir generando una conciencia más simbólica, más espiritual, que de una forma cada vez más natural, del mismo modo que, por ejemplo, existe esto que decimos lo de formación profesional, ¿no? Es decir, que por ejemplo, un albañil va por la calle y cuando ve una construcción pues puede juzgar y ve con ojos de albañil cómo es esa construcción, de qué manera. O un fontanero ve si esa cañería que ve por la calle está bien o está a punto de caerse o está medio rota y te lo indica, ¿no? O un panadero que prueba un pan y dice, me parece a mí que le falta un poco de sal a este pan, por ejemplo, o la masa está de esta manera. De mismo modo que nos sucede eso con los oficios que desempeñamos, sean cuales sean, también sucede esto a nivel espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros crucemos un puente, por poner un ejemplo, a mí me sugieren más los puentes medievales, ¿no? De ese tipo, los modernos ya es otra historia, quizá. Pero bueno, puede ser. También puede ser, pero es algo muy personal. Pero cuando vemos un puente es que podemos recordar el significado del puente y lo que significa cruzar un puente a nivel iniciático. ¿Qué es un puente? Ir a la otra orilla, ¿no? Ir a la otra orilla, cruzar un mundo, interconectar un mundo con el otro, acercar un mundo con el otro también. Esto es un ejemplo de cómo se puede espiritualizar, ¿no? La mirada. Cuando vamos cuando vemos a ciertos animales, el simbolismo que tienen las aves, por ejemplo, o un gato que veamos por la calle. Es decir, que con el estudio del símbolo y la experiencia, ya sea más amplia o no, a nivel espiritual, espiritualizar la mirada, simbolizar la mirada, esto también nos da una riqueza y, como estuvimos tocando hace poco en un podcast, el recuerdo, ¿no? Activar también el recuerdo de lo que de nuestra auténtica esencia y también de lo que es la necesidad del trabajo interior. Todo esto me recuerda a una... No sé si querías comentar tú, Iván. No, simplemente que no sé en qué momento se hizo un podcast que desarrollaba muy bien el tema de la imaginación creadora, pues invitar a los que nos estén escuchando a revisarlo para poder potenciar todo eso, porque yo me acuerdo que ese que hiciste, Álvaro, estaba muy bien, hiciste un muy buen trabajo y cogí unos muy buenos apuntes de todo. No, que sí, la verdad, es así. Y luego hicimos uno de la imaginación creadora y luego recuerdo también uno relacionado con esto que era sobre la poesía. Sobre la poesía mística, que también, al fin y al cabo, la poesía es una modalidad de la simbología, ¿no? Entonces, en ese podcast también se desarrolla un poco esto. De hecho, el que es poeta místico, por decir así, o el que también trabaja con esa forma de simbología, tiene espiritualizada la mirada porque es como desarrollar esa capacidad de poder espiritualizar la mirada, como estábamos comentando. ¿Vas a comentar tú algo, luego también, sí, luego también todo el curso de introducción a la simbología hermética que estamos realizando. En iVoox. Que ya llevamos 6 programas llevamos ahora, sí. A ver si ahora le damos un mayor empuje. Sí, ahora que ya estamos instalados. Sí. Y también, bueno, pues todo esto sirve bastante para de alguna manera comprender el valor, ¿no? de ese puente que une esas dos realidades, de la realidad más mundana a una realidad más espiritual, ¿no? Hablando de esto precisamente, cuando estabas hablando, Álvaro, me he acordado de un dicho taoísta, ¿no? Que es, o zen, no sé muy bien si es zen o es taoísta, pero que viene muy bien para poder entender todo esto, ¿no? Y es que es un maestro zen, o taoísta, vuelvo a decir, porque no recuerdo muy bien, creo que es taoísta, que decía, antes de conocer el Tao, cuando yo veía un puente, para mí un puente era un puente. Cuando veía una montaña era una montaña. Cuando veía un río, para mí un río era un río. Pero cuando conocí el Tao, me di cuenta de que detrás de un puente había una realidad más profunda y a través de él se podía conectar con el Tao. Cuando veía una montaña, veía una realidad más espiritual y a través de la montaña podía acercarme al Tao. Y cuando veía un río, veía que también había una profundidad y a través del río podía comprender el Tao. Y dice, y cuando ya profundicé en el Tao,
me di cuenta de que un puente es un puente, una montaña es una montaña y un río es un río. Qué bueno, Así no lo es, esta sabía. es la realidad, sí, porque nos está hablando de las fases realmente del Totalmente. conocimiento. Desde la fase totalmente profana, donde uno simplemente ve literalmente, físicamente lo que hay y nada más, hasta que cuando uno conecta por primera vez con esa realidad espiritual, lo primero con lo que conecta es con la realidad imaginativa, con esa posibilidad de decir, bien, o sea, detrás de esto hay algo más, y uno percibe, uno siente, uno se siente impelido a esa realidad trascendente. Pero cuando uno realmente profundiza, ya no necesita el puente, no necesita el barzal, no necesita el estado intermedio, porque uno es capaz de ver la realidad en su plenitud y las cosas son lo que son. Pero para poder llegar a esa visión última, se necesita la visión intermedia. Por eso nosotros, la visión, por ejemplo, de los místicos, que a veces de alguna manera niegan la parte imaginativa, como por ejemplo pues sucede en el Cister, ¿no? Donde se niega toda visión de lo imaginativo, porque lo único que hay que contemplar es la faz de la divinidad, de Dios. Sí, allá donde tú mires se encuentra la faz de Dios. Exactamente, entonces es como una negación de las formas. Sin embargo, las formas nos ayudan también, es decir, no es que haya que negar la forma, en las formas no está la divinidad, pero gracias a las formas podemos allegarnos a esa divinidad. Entonces, pretender prescindir sin haber pasado por el estado intermedio, creo que muy pocos realmente lograríamos eso. Quizás, no sé, un San Juan de la Cruz, y no, porque utilizaba también... No, porque la poesía mística de San Juan de la Cruz es puro símbolo. Exacto. También, es decir, la forma en que, como expresa, ¿no? Es decir, sin cualquier, o sea, desde la noche oscura y el ascenso al Monte Carmelo, etcétera, Exacto. igual que Teresa de Jesús también, ¿no? Con las moradas, el castillo interior. Claro, la forma, la forma es necesaria. También para expresarlo. Exactamente, para poder expresar y para poder explicar los contenidos espirituales, pero claro, como tú bien dices, ¿no? En el momento en el que también llega esa experiencia más definitiva, o que ya se ha superado todo eso en ese sentido, pues claro, ya queda simplemente ser. Y que todo es lo que es lo que tú decías, de repetirme, ¿no? Pero es lo que es y ya está, ¿no? No tiene más connotación que eso. Eso es algo que el taoísmo y también el zen lo tienen como bastante marcado en ese sentido, ¿no? De que es lo que es. O sea, esto es esto. Sí, pero vuelvo a decir, yo creo que en ciertas líneas, quizás un poco más extremas, no lo sé, me puedo confundir en esto, pero creo que a veces se peca de ausencia de lo imaginativo. Sí. Y claro, a veces esa ausencia de lo imaginativo te puede hacer caer demasiado profundamente en esa sequedad, en ese desierto, y ser incapaz de alguna manera de salir de ello. Entonces yo creo que lo imaginativo tiene una función muy importante en nuestro proceso espiritual, y bueno, y sobre todo cuando se conocen pues las diferentes tradiciones, como en el libro este del que estamos hablando, ¿no? De iniciación a la iniciación, te expone de una forma tan bien expuesta, ¿no? Tan interesante las diferentes tradiciones. Vemos realmente la inmensa riqueza imaginativa de cada una de las formas que el ser humano ha construido para llegarse a la experiencia de la divinidad, y eso es impresionante. Por cierto, comentar, un momento, Iván, solo comentar esto, ya te claro. paso la palabra. No, decir que, por cierto, que es que no le hemos comentado que el libro de Iniciación a la Iniciación está descatalogado. Es decir, se puede encontrar de segunda mano en algunas páginas, ¿no? Que venden libros así, pues esto, ya usados y tal, pero no se puede, o sea, lo podéis encontrar en audiolibro, por eso lo comento. Que porque buscarlo no lo vais a encontrar, digamos, así fácilmente, a no ser que lo queráis comprar de segunda mano. Si no, pues... lo podéis encontrar en audiolibro en el programa de audiolibros de... Sí, lo que acabo de comentar. No, pero has dicho en audiolibro, pero no que lo había hecho. Bueno, pero pero llevamos un montón de rato hablando de este libro porque Iván lo tenía. Bueno, porque una de las ideas era hecho. Precisamente por eso mismo. Como Iván, de hacer libros que no fuese fácil de acceder a ellos, como este en particular, ¿no? Bien, te sí, No, pero que, a ver, un argumento muy potente es ese, es poder poner al alcance aquellas cosas que sean de más difícil acceso, pero luego también para poder profundizar en los contenidos simbólicos del mito, pues claro, inevitablemente quizás sí que tenga que hacer algún libro que sí que sea más fácil de encontrar, pero que igualmente consideremos pues imprescindible pues para acercar a los oyentes a toda esa realidad. Lo que me ha venido a la cabeza cuando has comentado el relato taoísta
y cuando ha salido también el tema de la poesía, ha sido las poesías de Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa. Porque... Sí. ¿Por qué? Pues porque él a sí mismo se considera un poeta antimetafísico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que las cosas tienen existencia, no tienen significado para él. Entonces, para poder acercarte a esa existencia, tienes que renunciar a lo que sabes de ellas. Y ahí te metes en una situación que realmente... Lo que hacemos muchas veces cuando hablamos de esa participación consciente de que la cosa es lo que es. La forma es inevitable para poder acceder a esa existencia, pero también es inevitable renunciar a lo que conocemos de ella para poder acercarnos. Entonces, claro, uno tiene que poder ubicar esa realidad para ir profundizando, porque si no, la verdad es que es complicado, ¿no? Hay otra cita que también me viene a la cabeza porque me gustó mucho cuando la leí y, de cierta manera, pues me sentí un poco identificado, porque de vez en cuando a mí pues sí que me gusta escribir alguna poesía. Y dice: yo no tengo la ambición de ser poeta, escribo poesía porque es mi forma de estar solo. O sea, me pareció brillante, ¿eh? En ese sentido, ¿no? Porque cuando uno se pone a escribir, ya sea poesía o lo que le guste más, pero siempre que tenga que ver con su interioridad, ¿no? Que sea algo, un acto íntimo, ¿no? No escribir cualquier cosa. Claro. Entonces uno ahí, de forma natural, se da un estado de atención, de calidez, de concentración, de todo, que claro, que es una forma pues muy coherente de entender la soledad, ¿no? Desde la búsqueda espiritual, claro. Quizá habla en ese sentido de lo que es el proceso creativo, ¿no? Todo proceso creativo necesita esa conexión con lo íntimo, ¿no? Con lo más profundo, lo mismo para hacer surgir de ahí esa creación, ¿no? No es tanto la poesía como, bueno, cualquier otra forma de crear. Y de hecho, en ese torrente que aparece de palabras a través de la inspiración, ¿no? Cuando llegas a la inspiración y entonces ahí se empieza a desarrollar toda una serie de contenidos que hablan, como tú bien dices, de esa interioridad y de esa conexión más íntima con el ser, con lo espiritual. De alguna forma es como si se escribiera solo, ¿no? En cierta manera. Y luego lo que nos dedicamos es a corregirlo, nos dedicamos a repasarlo para acabar de pulir el texto y que sea lo más entendible posible para el que lo pueda leer. Pero sí que es cierto que de alguna forma, y esto muchas veces escritores lo han comentado, ¿no? Que es como si tuviesen vida propia sus propias obras, porque han tenido esa inspiración, esa conexión, donde han conectado con esos arquetipos, con esas fuerzas, con todos esos contenidos más allá de los propios razonamientos habituales. Y entonces de esta forma se puede construir imaginativamente algo que pueda a los demás conectar. De hecho, ahora que comentabas la obra de Pessoa, esta obra de Pessoa, que a mí me parece maravillosa, precisamente una de las cosas que tiene es que rompe absolutamente con cualquier estructura filosófica, porque además él estaba muy conectado, también conocía muy bien los círculos ocultistas de la época. Estamos hablando de un autor de principios del siglo XX prácticamente, también de parte del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX, donde desarrolla más su obra, Pessoa. Y estamos hablando de como que tenía conexión con círculos ocultistas. No sé si incluso llegó a conocer, no sé si fue Aleister Crowley o alguno de estos del ocultismo de la época, no recuerdo ahora bien quién, pero él conocía todo esto, ¿no? De este movimiento de la saudade, ¿no? De ese movimiento que era así como cierto esoterismo místico poético de aquel tiempo. En Portugal, perdón, no lo he dicho. En Portugal, este autor es portugués, Pessoa, Fernando Pessoa. Y algo que tiene, como decía, este libro de interesante es que rompe con cualquier estructura en el sentido más simbólico, más rimbombante a veces de lo que es esa simbología, de lo que se puede convertir la poesía si uno no tiene cuidado. Y entonces simplemente habla de lo que es, y es un naturalista, ¿no? Este personaje vive en una... no Pessoa, sino Alberto Caeiro, que es como un seudónimo, un personaje que él crea con unas características determinadas, y entonces es un naturalista que vive alejado de todo, digamos, y entonces un río es un río, un árbol es un árbol, un poco al hilo de lo que comentaba Ángeles de este cuento taoísta, de este dicho taoísta.
Y es el contraste este también, ¿no? De ver lo que es, de que todo en sí mismo es espíritu, pero no te estoy diciendo que es espíritu, sino que simplemente observa lo que es lo que tienes enfrente, que incluso en las poesías de este libro de Pessoa un poco también lo indica, ahora que estoy recordando mejor, que simplemente tú tienes enfrente lo que es y punto, no hace falta que vayas más allá porque ya lo tienes aquí, porque todo es una presencia, todo es presencia ya, solamente no lo estás viendo, es un poco el subtexto que se puede sacar, ¿no? Que se puede interpretar un poco de algunas de sus poesías, que por cierto es un libro también muy recomendable, es muy interesante. Sí, ahora me ha venido otra a la cabeza que cuando él habla de su mística, él dice, bueno, vale, sí, soy un místico, pero un místico del cuerpo, un místico de los sentidos. Lo dice. Ahí rompe muchos tabúes, ¿no? Sobre o muchas ideas que pueden haber en torno a la mística, ¿no? Porque, claro, una forma de acercarnos a nuestra interioridad, que mejor que también pues la naturaleza en sí, ¿no? Entonces, claro, él lo dice de esta manera tan taxativa, tan contundente, ¿no? Para quien lo lea, ¿no? Pues que le provoque ese choque, ¿no? Y lo consigue. Y muy irreverente también, porque también critica a la filosofía, critica también a esos círculos como tan racionales, un poco como para decir que por aquí tampoco es el camino, tampoco es por aquí la manera, no siempre es esa, sino que hay otras formas de poder abordar y entender lo que es la vida del espíritu. Ángel, te hemos cortado como 2 veces. Sí, bueno, no pasa nada. No, lo que voy a decir es que en este caso, lo que dice que es una mística del cuerpo, en realidad yo creo que más que nada es una reacción a esa visión tan dualista, totalmente, tan expandida, ¿no? A lo largo de los tiempos, ya sea en una tradición u otra, en relación a que si es espiritual no es corporal o no es físico, cuando realmente la mística desdibuja cualquier línea divisoria entre una realidad y otra. Entonces yo supongo que él, al decir es una mística del cuerpo, es para decir que no estoy en ese dualismo, sino que voy más allá de cualquier conceptuación que se pueda hacer de la mística como algo meramente espiritual, entendiendo esto como dejando fuera a lo terrenal o a lo físico. Luego también en relación a lo que decías de la poesía y de la creación, ¿no? Desde ese momento íntimo realmente, y que parece como que la obra que surge no es de uno, sino que surge de alguna forma, ¿no? No se sabe dónde. Mi profesor decía que realmente eso es la inspiración. La inspiración es un campo donde uno se introduce, un campo del que participa. Entonces, en ese momento en que se inspira, uno está penetrando en la corriente creativa. Exactamente. Y esa corriente creativa, entonces, uno no es el que crea en sí, sino que uno simplemente es un catalizador, ¿no? Una antena que al conectarse luego puede crear o no crear. Ojo, porque recuerdo que mi profesor decía que era muy importante en el proceso creativo, en ese estado de inspiración, observar ese estado sin dejarse llevar por la tensión de tener que crear algo. Porque entonces capturamos realmente qué significa la fuerza creativa por excelencia, más allá de reducirlo luego a un objeto o a un texto o algo que sea plasmado. Es decir, conectar con esa fuerza, con esa energía, con esa capacidad, esa corriente creativa, sin necesidad de crear. Y esto es la inspiración, esto es lo que hacen también de alguna manera los místicos. Esto es, además, una de las cosas que se produce cuando trabajamos con la sublimación de las propias energías internas. Uno conecta con esa inspiración, con ese mundo que se abre infinito de posibilidades sin necesidad de elegir una concreta. Entonces, por eso es un mundo tan impresionante. Claro. Luego uno puede crear, como dice, uno puede crear. Pero lo primero es percibir, como decía el profesor, ese estado que se puede definir como un estado de tener el corazón prendido de fuego. Exactamente. El corazón prendido de fuego. Bueno, quería comentar solamente eso. No, sí, es muy interesante porque es que la inspiración, claro, si nosotros hablamos de inspiración, a veces se puede confundir con que la necesidad de tener que hacer algo, ¿no? En ese sentido, y no es necesario, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor simplemente no les surge o no es su forma de tener que manifestar esa inspiración de alguna manera. La inspiración es como tú bien dices y como comentaba tu profesor, ¿no? Participar también conscientemente de esa realidad, de ese ámbito de significación, ¿no? Que tiene ese significado, un campo semántico, un campo cualitativo, que eso cambia, volvemos otra vez a lo de la percepción, también es un cambio de percepción, un cambio de visión, un cambio de estado de ser, y es a partir de ahí donde se abren todas esas posibilidades que, como tú bien dices, se puede hacer, no se puede hacer, simplemente es participar de ser un vehículo, ¿no? de toda esa realidad.
Sí, me ha venido también cuando has comentado esto de la inspiración, Ángeles, a la mente, lo que sucede muchas veces en las clases cuando uno tiene que explicar cualquier concepto para acercarlo a la inquietud de algún alumno, ¿no? Y se da cuenta que lo que acaba de decir no lo sabía. No lo sabía. Claro, y dices, ¿cómo puede ser que yo haya dicho esto si yo no lo había comprendido? Es que la comprensión se da con esa situación de necesidad, ¿no? Con esa puesta a disposición. O muchas veces uno escribe también, a veces me ha pasado, pocas, ¿no? Pero escribe una poesía y dices, hostia, la ves especialmente bonita. Dice, es que esto yo no lo he podido escribir. Es que esto yo... Claro, es claro. No, pero entiéndase, claro que uno lo escribe, ¿no? Pero sí que se ha dado pues esa conexión con la interioridad que ha dotado de belleza a todo eso, ¿no? Entonces sí me ha venido un poco a la cabeza esto cuando hablabas de la inspiración. Así es, sí. De hecho, esa inspiración es esa conexión, ¿no? Pero cuando decimos, vale, ¿cómo he podido decir esto si yo ni siquiera sabía muy bien que sabía esto, ¿no? Y es porque, de alguna manera, hay esa conexión, es cierto, y hay de alguna manera un saber, pero es un saber, podemos decir, no diría intuitivo, pero sí un saber como abstracto en el sentido de que no está definido del todo. Entonces necesitamos la palabra para el concepto, para poder definirlo. Esto es lo que decía mi profesor también, de que la palabra cierra el ciclo de la comprensión. Entonces, cuando te ves en la necesidad de tener que explicarlo, entonces estás, toda esa infinita riqueza de posibilidades de un entendimiento que está ahí en abstracto, como una especie de nube, vamos a decir, esa nube del no saber, podemos decirlo. O de ese saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Ahí está. Sí, pues sí. Cuando uno necesita poner las palabras, lo que está haciendo es extraer una línea concreta de toda esa posibilidad. Y entonces la define. Entonces cuando dice, o sea que esto sí lo sabía. No lo sabías, pero el acto de llevarlo al concepto te ha hecho que tú mismo lo entendieras. Y esto, una de las ventajas de ya sea escribir o tener que dar una clase o explicar algo a alguien, es la ventaja que tiene, que te ayuda a asimilar realmente esos conceptos que si no se hace así, quedan en un abstracto y no se afianzan, no se integran, no se profundizan. Sí, además todo esto conecta mucho con lo que hemos dicho muchas veces del tercer factor, ¿no? De la solidaridad, cuando uno pues da a conocer la enseñanza, sea la que sea, ¿no? Cuando uno asume esa responsabilidad para que la gente que tiene pues anhelo espiritual pueda recurrir a una didáctica, a un sistema, ¿no? Para poder trabajarse internamente y profundizar en sus estados y disfrutar también de esas experiencias más conscientes de hacer, pues bueno, de tener vida espiritual en definitiva. Entonces, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Que todo esté íntimamente relacionado. Totalmente. Bien, quería preguntarte, Iván, que tú lo tienes reciente, volviendo otra vez al libro de iniciación a la iniciación, que por cierto os dejaremos en el enlace en la descripción del podcast, os dejaremos un enlace para que podáis acceder a este canal de audiolibros que ha inaugurado Iván. ¿Cómo se llama exactamente el programa? Sí, porque estamos aquí hablando y claro, estamos aquí como haciendo la charlita, pero no acabamos de definir. Explica, sí, vamos a parar ahora un momento, hacer como un momento de parar otra vez y volver otra vez a los audiolibros. Dinos cuál es el título y también otra vez el título del libro y ahora volvemos a comentar y te hago la pregunta que quería hacerte. Primero el título. Vale. Sí, ¿cómo se llama el programa, Iván? Bueno, el programa tampoco me rompí la cabeza poniéndole el nombre. Se llama Audiolibros Sendero a la Nada. Claro, vale. A mí me interesaba así se puede relacionar. Claro, aquí está, ¿no? Que la gente puede relacionar el canal de Sendero a la Nada a esta función complementaria que iré haciendo yo, ¿no? De subir audiolibros. Muy bien. Entonces, pues sí, al final pues tenía algún nombre pensado, pero cuando me di cuenta, digo, pues ¿por qué te complicas tanto? Pues, hazlo fácil, ¿no? Pon esto y ya está. Entonces fue, pues ya está, otra cosa. Entonces le puse este nombre. Audiolibros Sendero a la Nada en iVoox. Y el primer libro ya hemos dicho que es Iniciación a la Iniciación, de Germán Ancochea y María Toscano. Y ahora la pregunta que quería hacerte es que para ti un capítulo o algunas partes o algunas secciones del libro que digas, mira, aquí esto a mí
me encantó, me inspiró, comprendí esto gracias a leer esta parte o el capítulo tal. ¿Con qué te quedarías de iniciación a la iniciación? A ver, a mí me ha gustado mucho el capítulo cuarto. O sea, me ha gustado todo el libro, ¿no? Pero el capítulo cuarto, como después de hacer todo ese recorrido por todas las tradiciones, te pone en la tierra y te dice, vale, ahora ya sabemos lo que es la iniciación, sabemos que es algo que se ha ido reactualizando en las distintas tradiciones, que en los distintos textos sagrados y autores de referencia para la tradición es algo que se desarrolla y es importante, pero ahora venga, ahora estamos como estamos y ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, claro, es lo que se desarrolla en el capítulo cuarto, ¿no? Para mí, la frase célebre de la Biblia, que no me acuerdo ahora de qué evangelio es, que también en Muraviev la vemos constantemente, la de no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto es San Pablo. Es San Pablo. Entonces, esto es muy revelador para hablar de lo que es en sí la iniciación. O sea, ¿qué nos está diciendo cuando se nos dice esto, no? O sea, entonces, claro, cuando se nos está diciendo, cuando se hace referencia aquí a la muerte, al mismo tiempo se hace referencia al segundo nacimiento, es decir, la iniciación. Entonces es algo que me parece que todos los autores están de acuerdo a cómo desarrollar esa cita, y luego, una vez como que la meta está puesta en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para llegarnos a esto? Entonces el capítulo 4 es de lo que habla. Y cuando nos ubica en esa sequedad que antes pues también hemos comentado, ¿no? Que después de estos regalos que vienen al principio de comprensión, de relación con lo cercano, que todo mejora y de repente queda cortado, entonces ahí lo que nos da es orientación. Y para mí esto tiene un valor infinito, ¿no? Nos acerca a la figura del maestro, nos habla del ritual, de la importancia del silencio, ¿no? Pero a nivel interno, no como algo externo. Entonces a mí el que me gustó más fue ese. Pero bueno, ya te digo que todos tienen su parte, pero a mí me llamó mucho la atención lo bien trabajado que está este. Bueno, Iván, ya para ir terminando, dinos qué planes tienes con el programa de audiolibros. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, el siguiente audiolibro que vas a hacer? Y cómo, un poco para saber también cuál es el camino que vas a tomar para a la hora de grabar y de publicar estos audios. Sí, bueno, lo primero que voy a subir próximamente es la introducción que hemos comentado antes del diccionario de símbolos de Jean Chevalier y Alain Gerbrand, porque, pues bueno, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Para poder acercar mínimamente a la importancia del símbolo, a su profundidad. Es una introducción que está muy bien para ello. Más adelante es... Que por cierto, sí. Perdona, decir que si queréis saber un poquito más de qué trata este libro y en cómo está enfocado, podéis encontrar una reseña en nuestro canal de YouTube que hicimos sobre este mismo libro, del diccionario de símbolos. Entonces también os podéis empaparos un poco más de este libro, que es el mejor que se ha hecho nunca, al menos desde nuestro punto de vista, y no solo el nuestro, sobre símbolos, sobre todo los símbolos más importantes, sí. Y además un desarrollo súper transversal, muy bien bibliografiado, muy bien expresado, y precisamente por eso, ¿no, Iván? Que se complementaría con el de Cirlot. También, que es más poético, ¿no? Sí, más, tiene otras connotaciones, de otra manera. Si se puede acceder a ambos, la verdad es que se tiene una visión bastante completa. Sí, absolutamente. El símbolo a lo largo de diferentes tradiciones, sí, y diferentes siglos. Sí, sí. Además el de Cirlot lo planeó, por cierto, de hacerlo como, de leerlo de seguido en lugar de como de consulta. Es como una forma diferente que contrasta muy bien, y el otro es más de consulta y es de lectura obligada para empaparse bien de lo que son los símbolos en general. Entonces decías la introducción, ¿no? Del libro. Sí, la introducción. Y bueno, más adelante comentamos con Ángeles en su momento de que para poder acercar a los oyentes que estén interesados en profundizar acerca de los mitos griegos, pues que yo me encargaría de hacer la grabación del audiolibro en sí. Y entonces lo que va a hacer Ángeles es que os va a acercar, sin estropear el mito, a los contenidos simbólicos que se representan en él. Entonces va a ser así un trabajo entre los dos que, pues bueno, iremos haciendo, y que tiene este fin, ¿no?
porque para poder realmente ver la belleza y la profundidad que se esconden detrás de estos mitos, pues inevitablemente necesitamos un mínimo de conocimiento para poder acercarnos a ello, porque si no lo vemos como si fuera un relato fantástico, y entonces esto no nos sirve de nada. Claro, exactamente, claro. Por eso surgió esta idea, ¿no? De poder explicar realmente todos esos contenidos que subyacen en lo que son normalmente las hazañas, ¿no? De esos mitos, los hechos que se dan, que nos están hablando siempre del proceso iniciático, del camino que cada uno tiene que realizar para avanzar en ese proceso espiritual. Entonces, pues mira, intentaré no estropear el mito, como tú has dicho, y que sea pues interesante. Sí, sí. Bueno, al final es siempre tener el punto de vista de qué es lo que nos revela la mitología, ¿no? Da igual que sea la mitología griega como todos los relatos que se describen en la Biblia, ¿no? Pues claro, ahí está lo que comentaba también en la introducción del libro, ¿no? De la iniciación a la iniciación, que lo que tenemos que entender es que el mito lo que revela es lo que el ser humano ha sido, es y siempre será. Añadir también que en el caso de iniciación a la iniciación, pues además pues lo que el ser humano está llamado a ser, ¿no? Que es un poco lo que comentaba. Entonces, pues bueno, a ver si gusta y por supuesto agradeceremos los comentarios de los oyentes que siempre son claro, muy, muy inspirados. Bienvenidos. Sí. Y de hecho el mito es más realista que lo que hoy en día llamamos historia. ¿En qué sentido? De que es universal, de que es algo vigente, que es algo que nos habla de un presente eterno, que como tú bien decías es lo que es el ser humano y siempre ha sido, ¿no? Entonces los mitos nos hablan más de la realidad humana que no, por ejemplo, la historia o otro tipo de connotaciones que nos hablan de la transhistoria. Exactamente, mientras claro, no se enmarca en un contexto temporal. Lo que es en un contexto más temporal es simplemente la forma, ¿no? El exterior, pero, es decir, la forma del símbolo y demás, pero en su interior nos está hablando de algo universal y por eso es tan interesante el estudio desde ese punto de vista, que ya no estamos hablando simplemente de creencias religiosas o de símbolos enmarcados dentro de una tradición concreta, sino que estamos hablando de algo que supera todo eso, que va mucho más allá, y si sabemos captarlo, estamos aprendiendo algo que nos nutre interiormente y por tanto nos ayuda a poder comprender nuestra propia naturaleza. Sí, en este último podcast del Egipto Sagrado, que está muy bien y aprovecho también pues para recomendarlo porque me ha gustado muchísimo, comentas Gracias, Iván. La historia esta que no sé si era de la tradición zen o... Comentas que la paradoja esta de la respuesta, ¿no? Que da un maestro en relación a la historia y a la mitología. ¿Cómo era? Ah, sí, no era del Zen, era del hinduismo. Y además, hace poco también que lo escuchó un amigo, este podcast, y yo hablaba de un antropólogo, un historiador, concretamente es Max Muller, que es en su momento pues una autoridad, ¿no? Tanto a nivel de estudios sociológicos, antropológicos y filosóficos. Y entonces, hablando con un maestro de la India, sigo sin recordar muy bien cuál era el contexto concreto, ¿no? Pero la cuestión es que está hablando Max Muller con un maestro de la India, hablando sobre la mitología y sobre cómo conciben el mundo y demás, y entonces este hindú le dijo, bueno, es que ustedes también tienen una mitología, solo que a su mitología le llaman historia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como comentaba en el podcast, ¿no? Porque hay datos, es decir, suceden cosas, pero a partir de ahí, de esos datos, que digamos que son más objetivos, de ahí eso se traslada luego a interpretaciones, y las interpretaciones son absolutamente subjetivas. Por mucho que tú tengas los papeles o conozcas los hechos, luego de esos hechos, según el propio bagaje cultural, el propio bagaje personal, se van a traducir de una forma u otra, y por eso se creen esos dualismos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la historia, de si esto realmente fue beneficioso para unos y más perjudicial para otros. Entonces la historia es algo absolutamente subjetivo, y de hecho es una mitología peor. El problema es que creemos que eso es la realidad, porque está hablando de la realidad humana, pero dentro del tiempo. Y por eso, categóricamente, es inferior a lo que es la mitología, por lo que comentábamos antes, por su carácter universal.
Mientras que la historia es algo temporal que se enmarca dentro del contexto cultural y temporal, valga la redundancia, de los que la escriben. Y por tanto, su vigencia es muy pequeña. Es muy pequeña. Es simplemente hasta que haya algún otro tipo de cambio que hace que la percepción de esa cultura se transforme. Pero por eso la historia nos puede interesar, nos puede parecer divertida, pero no es muy confiable verdaderamente. Y no solamente no es muy confiable, es que realmente es muy pobre. Absolutamente. Es muy pobre. A nivel espiritual es muchísimo más rico un cuento. Totalmente. Un cuento tradicional, muchísimo más rico que cualquier historia. Y de hecho, el empeño que hay en la actualidad de querer pasar todo por la historia y decir los textos sagrados, todo lo que pasó en la Biblia es literal, todo lo que pasó en el Bhagavad Gita es literal, querer demostrar esa literalidad lo que hace es empobrecernos. Porque no importa los hechos, lo que importa realmente es esa enseñanza que nos habla de esa naturaleza eterna que todos tenemos en nuestro interior y cómo allegarnos a ella, cómo descubrirla, cómo desarrollarla, cómo integrarla. Y no, ¿qué fue lo que pasó hace 2000 años? No, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Cuéntame algo que me sirva para qué es lo que yo puedo hacer ahora conmigo y desarrollar esa realidad a nivel interior, más allá de los hechos. Pero bueno, ahí ahora Estefan. Exactamente. Sí, ahora me he acordado también que tuve un profesor en la universidad de Derecho Público que distinguía entre los historiadores y la historietografía, ¿no? El rigor de unos y las deformaciones a conveniencia de los otros, ¿no? Porque, bueno, al final la historia pues sí que tiene pues unos hechos que pueden ser muchos de ellos pues contrastables y tal. Y luego está lo que se hace con estos hechos, ¿no? Cómo se dan a conocer, ¿no? Pues ya cuando nos metemos en cosas que aquí pues no testo, pero bueno, hay veces que conviene contar las cosas de unas formas para lanzar un mensaje concreto y eso ya no tiene nada de riguroso. Eso ya es de formación y además hecha muy a conciencia. Entonces, ¿qué interés puede tener eso? Pues nada. Pues, absolutamente. Por eso el mito, que es lo que, bueno, cómo surgió, ¿no?, todo este tema. El mito habla de verdades universales, que son las que realmente importan, no de realidades históricas que en su momento tendrían importancia, pero en la realidad ahora, actualmente no. Lo que importa es esas realidades que van más allá del tiempo, más allá del espacio y que nos está hablando de lo eterno que cada uno tenemos en nuestro interior. El mito habla de esto. Cualquier mito de cualquier tradición habla de esto. Bueno, pues vamos a ir cerrando el podcast, ya vamos terminando. Bueno, pues lo dicho, audiolibro Sendero a la Nada, os dejamos el enlace en la descripción de este podcast, lo podéis encontrar en iVoox, exclusivamente en iVoox, y allí pues podréis escuchar Iniciación de la Iniciación de Germán Ancochea, María Toscano, de Ediciones Obelisco, que no lo hemos dicho, así que pedimos disculpas a Ediciones Obelisco si no se está escuchando. Lo editó, pues ya tiene casi prácticamente 25 años, creo que en el 97 o 96 aproximadamente, y es un libro de la colección Tradición Hermética. Entonces, en el año 97 concretamente. Entonces, es un libro muy interesante para iniciarse en la iniciación, como bien dice este libro, a nivel explicativo, no a nivel experiencial, y el subtítulo es El camino de retorno en la tradición de Occidente. Está enmarcado en la iniciación, en los cultos mistéricos y en las tradiciones del libro también, etcétera, y en la alquimia además, como hemos estado comentando, para conocer un poco lo que es la iniciación y cómo puede comprenderse en el marco de la tradición occidental. Y que sepáis también, como también acabamos de comentar, que podréis más adelante ir encontrando en este Sendero a la Nada que Iván Bladé, amigo, compañero, hermano de camino, que va a seguir grabando vídeos, bueno, pues va sobre el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, los símbolos, va a seguir grabando libros, perdón, va a seguir grabando pues esto, el Jean Chevalier del diccionario de símbolos, esa introducción que nos va a hablar de lo que es el símbolo, interesantísima, y luego ya también pues en esa dinámica del símbolo, pues en lo que es la mitología y con la colaboración también de Ángeles para poder explicar algunos de los símbolos principales para entender mejor a nivel espiritual de qué tratan de la mitología.
Bien, pues dicho esto, ya nos despedimos, nos deseamos muy buena semana, que lo paséis muy bien, esperamos que el podcast os haya gustado y recordad que podéis encontrarnos en redes sociales, en Instagram como Centro Noesis, en nuestro canal de YouTube también como Centro Noesis y en nuestra página de Facebook que también como Centro Noesis, evidentemente. Bueno, y más que nada también agradecerte, Iván, pues la labor que estás comenzando a hacer, que consideramos que es sí. muy bonita y muy necesaria. Sí. Sobre todo porque es para dar a conocer realmente estos textos que no se encuentran tan fácilmente. No. Entonces, pues es una forma de acceder a ellos y una forma también pues de reforzar toda esa información que pues intentamos hacer aquí ahora. Ya no somos 2, somos 3 y es siempre muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues de nada, porque realmente el placer es mío, el haber poder encontrado una forma de complementar esa función que hacéis vosotros en el canal principal de Sendero a la Nada es también pues una joya. Y ahora con la distancia que nos separa físicamente, pues haber encontrado esto es una forma también de estar más cercanos y de poder aportar, que pues al final muchas veces es lo que cuesta, ¿no? Es encontrar una forma de poder aportar. Yo ahora mismo pues tampoco estoy, digamos, me siento preparado para hacer una cosa que sea distinta a esto, pero creo que esto se me puede dar bien. Entonces tengo tiempo, tengo ganas y a vosotros que me vais a echar una mano, entonces tengo todo lo que necesito y ya está. Perfecto. Claro, si además lo haces bien, yo he escuchado bastante del libro que has grabado y está estupendo, me gusta mucho, la voz perfecta. Todo muy bien, todo muy bien. La verdad es que sí, va a ser muy agradable escucharlo. Digo, para que os queremos invitar de verdad que lo escuchéis y que ya veis que su voz es muy agradable y que os acompaña muy bien para poder escuchar todo el texto y todo lo que se expone en él, ¿no? Muy bien, pues ya nos despedimos entonces. Os deseamos muy buena semana y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, nos vemos. Que vaya bien.